Muy buenas tardes, apreciados maestrandos. Es un gusto poder saludarlos en esta, nuestra primera sesión de la maestría en Derecho Penal y Criminalística, en la que estaremos hablando justamente de nuestra materia, medicina forense. Vamos a dar comienzo para no retrasar más el tiempo. Ok, si nosotros hablamos de la medicina forense, vamos a comprenderla como esta en el que, o en la que más bien, tiene como función, tiene como objetivo ayudar a la justicia en cuanto a su actuación en las afectaciones al ser humano que precisen una delimitación en el marco legal. Es decir, cuando existe algún acto que la ley califica como delito y en la que se ven involucradas, por ende, sujeto activo, sujeto pasivo del delito, y el sujeto pasivo del delito, traducido también a la víctima, sufre alguna afectación dentro de su anatomía, hasta el grado, vamos a irnos desde lo mínimo, una lesión, hasta perder la vida, que sería el bien jurídico tutelado de mayor valía, es ahí entonces cuando hace aparición la medicina forense. Cuando hablamos de una delimitación en cuanto al marco legal a actuaciones, es decir, que esta medicina forense va a actuar para mejorar la comprensión de lo que sucede o ha sucedido al individuo, en este caso al sujeto pasivo del delito. Así como en su caso, también la reparación del daño. Si hablamos de una lesión, si hablamos de una afectación que a lo mejor puede llegar a dejar alguna inmovilidad en el cuerpo del sujeto pasivo del delito, entonces es donde aplica la reparación del daño. Ahora bien, la medicina forense es una disciplina que está llena de conocimientos, llena de técnicas, de métodos que van a ayudar a que esta investigación de la ciencia forense pueda relacionar el hecho delictivo con la persona que vamos a llamarle presunto responsable o probable responsable de este acto, con el fin de que debe delimitar la reconstrucción de hechos y el número de personas que se relacionaron con el mismo. Por eso es que se allega de elementos que son imprescindibles para una explicación lógica, jurídica y científica, como qué es un ilícito, cuáles son los principios rectores de esta ciencia, estamos hablando de la medicina forense, qué es la evidencia biológica y qué es un agente vulnerable. Derivado de ello es que nosotros podemos referir que existen para el esclarecimiento de los hechos que nosotros lleguemos a estar investigando, existen diversos tipos de peritos. Vemos aquí, quise compartirles estos recuadros donde vemos diversos tipos de peritos. Por ejemplo, un perito en fotografía, un perito en química sanguínea, un perito en dactiloscopía, un perito que pueda fijarse en cuanto a la balística, a recoger indicios, a trazar una ruta de entrada, una ruta de salida, balística, dactiloscopía, fotografía, química forense, solamente por mencionar algunos de todo este gremio de personas que pueden ayudar al esclarecimiento de este hecho delictivo. Este perito obviamente debe tener una formación sustentada y con una cédula que lo acredite como tal, porque recordemos que ahora con el sistema penal, pues no basta nada más con entregar nuestro peritaje y referirle a la audiencia que lo ratificamos en todas y cada una de sus partes. No, ahora este peritaje tiene que ser evidenciado en una audiencia e incorporado para que pueda surtir sus efectos legales. Entonces, estos son algunos de los peritos que pueden tener injerencia dentro de la materia penal y sobre todo de esta rama que es la medicina forense. Ahora, para que un perito pueda llegar a la escena del crimen, por ejemplo, ir a recolectar indicios de una persona, al parecer del sexo femenino, que está tirada en un campo abierto, es decir, es un lote baldío, pero no hay casas alrededor, está totalmente descubierto, debe de ir vestido como ustedes pueden verlo en pantalla.
¿Para qué? Para que no llegue a contaminar la escena del crimen o el lugar del hallazgo. Por eso podemos ver aquí que cuenta con una cofia, ¿sí? Para efectos de que su cabello pueda estar lo más levantado posible, un cubrebocas, a manera de que pues no, no pueda afectar o contaminar aún con su misma saliva el lugar donde están, unos lentes de seguridad, que más de seguridad para el lugar es también para seguridad para él, el traje de bioseguridad, como ustedes pueden verlo, los guantes de látex, vinilo o nitrilo, que pues le van a ayudar para que cuando él esté tocando los indicios o las cosas que pueda encontrar y aún pueda tener acercamiento con la persona que ya se sin vida, pues como tal no contamina. El cubre calzado, que también, como veíamos en una de las imágenes anteriores, donde están analizando una pisada de un zapato, pues justamente también es para ello, ¿no? Para que no se contamine. Y el perito, al ser una persona preparada, una persona que tenga un conocimiento, una praxis en estos temas, para que pueda él venir e intervenir dentro de alguna investigación, dentro de alguna indagatoria, lo primero que tiene que hacer es esperar a que le sea designado mediante un oficio su intervención, para lo cual tendrá que apersonarse al juzgado, al Ministerio Público que lo haya llamado, a efectos de que de protestar y aceptar y juramentar el cargo en que él va a referir que tiene conocimiento y que no tiene ningún impedimento para realizar esta intervención dentro de la investigación. El perito también debe demostrar en todo momento su competencia, es decir, que conozca. Si yo digo que soy perito en criminalística y que tengo una especialidad en dactiloscopía, tengo que acreditar con documentos idóneos que en efecto tengo el conocimiento para poder tener esta intervención. La objetividad, la lealtad, la independencia e imparcialidad, en el que este perito va a actuar apegándose a las normas y al conocimiento en cuanto a técnicas y métodos de investigación, así también estos conocimientos jurídicos básicos en el ámbito procesal y técnicas de oralidad. Recordemos que al estar en un sistema oral, como se los decía anteriormente, pues no basta nada más con entregar el peritaje, aquí está por escrito, mis 4 hojas, y refiero que lo ratifico en todas y cada una de sus partes. No, aquí él tiene que saber que va a ir a una audiencia y que todas las actuaciones que él haga y que deje plasmadas en documento, pues por ende deben de estar fundamentadas en la ley. El perito, pues obviamente va a referir eh, en esa conclusión que él dé mediante su peritaje, el número de carpeta de investigación o el expediente judicial, la indicación de la autoridad que lo ordena en cuanto a la pericia que él tiene, sus generales, su nombre, su edad, su cédula profesional, la especialidad que tiene para acreditar, como les decía hace un momento, el poder estar en condiciones de signar este documento. El planteamiento, el objeto y alcance del peritaje, su marco conceptual y su base legal. Es decir, toda esta fundamentación, toda esta argumentación que debe de llevar el escrito que él va a presentar. Descripción de la situación o estado de hecho, es decir, me giraron un oficio con fecha tal y me dijeron que yo investigara sobre unas huellas que encontré en este teléfono celular. Ahí queda marcada la huella y entonces yo me aboco a estudiarla. Entonces, él tiene que acreditar que cuenta con ese conocimiento. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo que le hicieron, que determine el perito si la huella que está en el teléfono, en la mica del teléfono, en la pantalla del teléfono, es la misma que o concuerda con el arma de fuego que fue encontrada en el lugar de los hechos, donde encontramos a esa persona sin vida, ¿ok? O sea, nada más así para parafrasear un poco.
Las observaciones u objeciones formuladas por la defensa, técnica, perito de parte. Es decir, estas observaciones que en algún momento dado él va a realizar. La motivación, ojo, o fundamentación del examen técnico. Ok, si yo digo que hice un levantamiento de la huella, tengo que asignar, tengo que señalar con qué metodología, con qué aparatos, con qué fórmulas yo pude realizarla, para entonces estar en condiciones de indicar mediante sus criterios científicos técnicos este examen y poder llegar a una conclusión como lo maneja la fracción J. La fecha, el sello y la firma. Esto es bien importante. ¿Por qué el sello? Porque recordemos que la mayoría de oficios que se asignan justamente van a la subdirección de servicios periciales, al menos aquí en la ciudad. El perito debe de comportarse bajo un estricto o bajo una estricta secrecía. Es decir, debe de guardar silencio, debe de guardar en secreto lo que realizó. No puede ir ventilando a los cuatro vientos lo que hizo, cuando lo hizo, que le enviaron. Por ello, entonces, hablamos de un secreto profesional, que no es más que la obligación, el deber y el derecho de todo profesional de guardar silencio sobre cuestiones de cuya existencia ha tomado conocimiento en virtud o en ocasión del ejercicio lícito de su profesión, arte, empleo u oficio, que como ya hemos venido señalando, pues le fue conferido durante la investigación y por ello debe de guardar un secreto profesional. Vamos a migrar ahora a otro tema muy importante. Vamos a ubicarnos en este ejemplo que les puse de la persona que yace sin vida. Y ahí es donde aplica esta ciencia que es la tanatología forense. Es la ciencia médica que va a estudiar todos los fenómenos relacionados con la muerte. Ok, el perito ya nos dijo que a lo mejor dentro de sus conclusiones vamos a hablar del médico forense que determina que en efecto tiene una cavidad en su cráneo con un orificio de entrada, un orificio de salida, y que derivado de la autopsia, que más adelante hablaremos de ella, por cierto, determina que en efecto esa agresión que tuvo fue lo que le causó la muerte. Ahora, encontramos diversos tipos de muertes que se suelen clasificar de forma genérica en grandes grupos, como los que vamos a ver ahorita. La muerte natural, causada generalmente por la enfermedad o por procesos degenerativos o propios del envejecimiento, ¿no? No quisiera hacer alusión a un artista que acaba de fallecer, pero bueno, a él se le complicaron determinadas cuestiones y falleció, ¿verdad? Entonces podemos referir que esa muerte encaja en esto. Una muerte violenta, asociada a aquellas muertes por homicidio, suicidio o accidentes de cualquier tipo. El ejemplo que yo les puse de esta persona que yace en un lote baldío, entonces aquí hablamos de una muerte violenta. El homicidio también, en muchas ocasiones, pues al encontrar a una persona, ya sea desangrándose en su baño, debajo de la regadera porque se cortó las venas, o bien colgada de alguna viga con un lazo en su casa o en algún otro lugar, bueno, también encaja dentro de la muerte violenta. Las muertes indeterminadas, súbitas o inesperadas. Estas son aquellas que generalmente parecen no tener razón aparente y también son llamadas muertes sospechosas de criminalidad. Iba caminando y de pronto le dio un paro cardíaco. Bueno, es lo que nosotros ya después sabemos, ¿no? Pero se desvaneció. Lo primero que dicen es se desvaneció y falleció. Ya a través de una autopsia, entonces sí se determinará si en efecto falleció por un paro cardíaco o por alguna otra cuestión. ¿Okay? Las muertes también las podemos clasificar como una muerte reciente, donde se ha iniciado el proceso de putrefacción cadavérica. Cabe señalar que cuando estos procesos de putrefacción
Dependiendo del clima en el que nosotros nos situemos dentro de algunos de los estados de la República, puede también acelerar. Una muerte lejana aplica cuando el cuerpo ha iniciado el proceso de putrefacción después de cierta cantidad de horas. Por eso les decía, tiene que ver mucho también el clima, el lugar donde nos encontremos, si hay agua, si es seco, todo eso puede también tener una injerencia notoria dentro de estas clasificaciones. La muerte rápida se refiere a un deceso que presenta de forma instantánea o en un tiempo breve sin dar tiempo de reacción. Como les decía, la persona que va caminando por la calle y de pronto ¡pum!, se desvanece. La muerte lenta o muerte agónica se presenta cuando existe un proceso degenerativo y consecutivo y da como resultado que la persona muere. Un claro ejemplo son las enfermedades terminales. El cáncer, por ejemplo. La muerte natural o patológica es cuando el cuerpo, a causa de alguna enfermedad o por razón de envejecimiento, tiene un cese de actividades biológicas. Por ejemplo, las personas que toman mucho, bueno, sabemos que se les dañan los riñones, se les daña el hígado, las personas diabéticas, que derivado de esta muerte natural o patológica es también porque pues empiezan varios órganos, el corazón, ya padecen de la tiroides, la vista, las mismas terminales nerviosas pueden comenzar a ir de manera paulatina, ocasionándole la muerte. Hablábamos de la muerte violenta, esta puede ser producida por un agente externo que provoca un deceso de manera brusca, en un asalto. Recuerdo hace muchos años, una artista mexicana iba conduciendo su vehículo en Ciudad de México en compañía de sus hijos y de pronto se le acerca un señor y la apunta con un arma de fuego. Ella, al ir en compañía de sus hijos, se asusta mucho, se desvanece dentro del vehículo y pues se quedan ahí los menores. En automático se movilizan y verifican pues quién es, la reconocen, la llevan al hospital y llega ya sin vida, en razón a que tuvo una muerte súbita, imprevista o inesperada. Le dio un paro cardíaco según la autopsia. La muerte súbita del lactante, esta también conocida como síndrome de muerte súbita del lactante o muerte nocturna, es cuando un lactante muere sin la presencia de una enfermedad grave y los exámenes post-mortem no revelan una causa aparente. Se produce de forma inesperada en lactantes de entre 1 a 4 meses de edad y la causa real de este síndrome es aún desconocida, pero algunas hipótesis contemplan explicaciones como la falta de desarrollo de reflejos respiratorios y se conocen casos donde se ha confundido o usado una fachada para encubrir infanticidios o muertes accidentales al dormir. También me tocó escuchar de pronto a algún médico que decía que bueno, hay que estar muy pendiente de los bebés en esta etapa porque pareciera que se les olvida respirar o simplemente al no tener esa reacción de sentir que se están ahogando y voltearse, pues es mucho más prematuro, más rápido que pueda llegar una muerte así. La muerte por inhibición es cuando los componentes de algunos de la regulación fisiológicos se ven afectados ante fuertes y bruscos estímulos externos, desde un cambio brusco de temperatura ambiental hasta un nivel de excitación, llevando a que estos sistemas impidan, obstaculicen, reduzcan o disminuyan las funciones vitales, alterando la evolución normal de las funciones corporales. La muerte por inanición se da por la ausencia de una alimentación adecuada por un periodo de tiempo prolongado. Esta segunda de las mencionadas, bueno, vemos que últimamente muchas personas también han adoptado y han optado por realizar en materia de protesta este tipo de muerte, ¿no? Porque al no comer, algunos hasta se posturan la boca y pues llegan a un grado de gravedad hasta tener como producto terminado o producto final la muerte. La muerte sospechosa de criminalidad, esta, como refiere aquí la anotación que les pongo, se produce de forma violenta o que no tienen una explicación aparente.
La muerte real o somática es cuando un cuerpo presenta todos esos caracteres de muerte, tales como fallo sistémico, manchas cadavéricas o lividez, entre otros. La muerte momentánea o transitoria es aquella que se presenta antes de los 3 o 4 minutos y puede ser revertida mediante maniobras de reanimación y resucitación. Recuerdo que hace algunos meses nos dieron una práctica justamente para primeros auxilios. ¿Qué hacer cuando una persona está teniendo un problema, se desmaya, se ahoga y a veces el hecho de no saber hace que ocurra esto, una muerte momentánea o transitoria? Pudimos haberlo reanimado, pudimos haberle prestado los primeros auxilios, pero al desconocerlo, pues prácticamente fuimos pasivos y ahora tenemos este tipo de muerte. La muerte cerebral se presenta como un coma profundo, como un estado vegetativo en el cual la vida se prolonga de forma artificial. En muchas ocasiones esta muerte cerebral se da por accidentes, en muchas ocasiones por complicaciones de salud, hasta quedar en un estado vegetativo. Y pues físicamente a lo mejor no lo vemos como tal moviéndose vivo, pero sabemos que a través de los aparatos que nos marca ya el corazón, su respiración, etcétera, sabemos que esta persona aún se encuentra con vida. Y la muerte clínica, que va a ser aquella que diagnostica el médico frente a la ausencia de signos vitales. Y en alguno de los casos llega a ser irreversible. Es decir, eh, esta persona, vamos a citarnos otra vez en el ejemplo que les puse, bueno, llega al hospital y ahí el médico dice, bueno, ya no hay nada que hacer, viene sin signos vitales. Que a lo mejor eso también pudieron haberlo hecho notar los primeros respondientes, entre ellos también la policía, el médico, y ya se tiene a lo mejor un primer diagnóstico, pero si los signos son muy leves, lo primero que hay que hacer antes de declarar una muerte clínica es prestarle los primeros auxilios para evitar con ello una muerte momentánea o transitoria. Y entonces sí, esta muerte clínica puede darse desde el lugar de los hechos o ya una vez también en el hospital. Esta imagen que les comparto es referente y significativa a la autopsia. Es decir, estamos hablando de muertes, estamos hablando a lo mejor de supuestos, bueno, pues, ¿quién mejor que un médico legista, un médico forense, que se va a encargar de determinar la causa de muerte? Supongamos, esta imagen la vamos a ocupar para el ejemplo que les di. Se dice que al parecer es una persona del sexo femenino, porque iba vestida con ropa de mujer. Pero resulta que cuando llega a la plancha y el médico legista comienza a realizar la autopsia, se percata que no es una mujer, que es un hombre quien está sobre la plancha y entonces comenzará a realizar la autopsia. Y entonces vamos a referir que la autopsia es un examen médico detallado que se realiza a un cadáver. Y puede hacerse, siempre se hace, para averiguar acerca de una enfermedad o una lesión. O puede hacerse también para determinar cómo o por qué ha muerto una persona. En el ejemplo que les ponía, vamos a situarnos otra vez en esta persona que yacía tirada sobre un lote baldío y que, bueno, se encuentra un arma de fuego, porque recuerden que hablamos de un arma de fuego, de un celular, de una huella, y que tiene un orificio de entrada, un orificio de salida. Bueno, el médico legista se encargará de demostrar que, en efecto, esta herida que tiene, este disparo que tiene, fue lo que detonó el que perdiera la vida. Bueno, hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo aquí, en los altos de Chiapas, hay muchas personas que por usos y costumbres no permiten que sus familiares sean sometidos a esto, a una autopsia. Ajá. Eh, Me tocó conocer una carpeta de investigación donde en una comunidad aquí cercana, eh, el concubino le dispara a la esposa en la cabeza y
pues muere, ¿no? Derivado de ello. Se hacen todas las indagatorias, la familia dice, no, no queremos que le realicen la autopsia. Pero como el Ministerio Público necesitaba más elementos de que allegarse, porque, ok, tenía, digo, por lógica jurídica diríamos, es que la mató el balazo que le dieron, porque además era de una escopeta, ¿no? Eh, Eso fue lo que la privó de la vida. Sí, dice el Ministerio Público, pero necesito que alguien me lo diga. Así que como no se le hizo la necropsia, vamos a exhumar. Y es la figura que tenemos aquí. La exhumación de cadáveres. Ya lo enterraron, bueno, ahora vamos a exhumarlo. ¿Para qué? Para que entonces el perito pueda determinar que en efecto ese disparo que tiene en la cabeza, esa lesión que le ocasionaron en la cabeza, fue lo que la privó de la vida. Es momento de hablar ahora de los fenómenos cadavéricos. Vamos a conceptualizarlos o a clasificarlos en dos grupos. Los tempranos, que se dan menos de 24 horas, y los tardíos, que se van pasando las 24 horas. Dentro de los tempranos tenemos al enfriamiento, deshidratación, lividez y rigidez. Fíjense bien, enfriamiento, deshidratación, lividez y posterior rigidez. Los tardíos, que los tenemos destructores como el autolisis, la putrefacción y la antropofagia. Y los conservadores, bueno, estos pueden ser naturales a través de una momificación, adiposiria y corificación, o artificiales como es la congelación y el embalsamiento. En cuanto se tiene conocimiento del fallecimiento de una persona, el cuerpo de esta persona empieza a pasar, como ya veíamos, por determinados momentos que se conocen como estos procesos cadavéricos. Es imprescindible que se sepa la hora en la que falleció para poder conservar y preparar en mejores condiciones todo este resumen o toda esta investigación. Existen también diferentes teorías para definir y clasificar los fenómenos. Encontramos aquí como los que yo les ponía, la de Borri de 1926, la de Franchini de 1965, y bueno, la clasificación que yo he visto que es un poco más aplicativa es la de Vargas Alvarado, en cuanto a la clasificación de los procesos, que finalmente todas se relacionan, pero hoy por hoy la que más aplica es esta. ¿Okay? Estos tipos de momentos en cuanto a el proceso cadavérico. La acidificación tisular, que este proceso produce un paro de los organismos, y el acúmulo de los ácidos catabólicos es un signo de muerte segura, ya que impide la revascularización tisular. Es por ello que legalmente es importante que para poder realizar este diagnóstico del fallecimiento o lo que se llama diagnóstico de muerte verdadera, el primer tejido que se ve afectado por este proceso es el tejido nervioso. El enfriamiento cadavérico. Esta es una pérdida de temperatura o algor mortis. La temperatura normal del ser humano oscila entre 35 y 36 grados y necesita esta temperatura para poder realizar todos los procesos que realiza nuestro cuerpo. Cuando una persona fallece, como el caso del ejemplo que les puse, desciende 1 grado por hora en las primeras 12 horas y 5 grados en las siguientes horas, hasta que la temperatura del fallecido se iguala con la del ambiente en el que se encuentra. La deshidratación, este también es otro fenómeno, que es la pérdida de agua que se produce por evaporación dentro del cuerpo. A este fenómeno se observa mucho, por ejemplo, en la cuenca de los ojos, la llamada mancha esclerótica negra, que ocurre principalmente si el fallecimiento tiene los ojos abiertos durante al menos 5 horas después del fallecimiento, y el signo de Stone-Lewis, que es la pérdida de transparencia en la córnea, o sea, queda prácticamente como opaca. Este fenómeno aparece en todos los fallecidos, independientemente de si permanecen o no con los ojos abiertos. Y bueno, el rigor mortis o la rigidez cadavérica, que se produce generalmente después de pasar por una concentración muscular, y provoca el endurecimiento y retracción de la musculatura del fallecido. Esta rigidez suele comenzar
a las 2, 3 horas y suele completarse a las 10 y 15 horas. Y comienza a desaparecer a las 24 horas, momento en el cadáver es más rígido hasta que desaparece totalmente a las 48 horas del fallecimiento. El espasmo cadavérico o signo de Pupil o de Taylor es una forma de rigidez que trae como consecuencia el que se produce por una muerte violenta, heridas mortales por arma de fuego, electrocutados, hemorragias cerebrales, convulsiones. Este tipo de rigidez es inmediata al fallecimiento y solo puede eliminarse con cirugía. La autolisis es una destrucción de los tejidos del organismo a las enzimas y esta destrucción empieza a manejarse en zonas necrosas, es decir, negras. Sin embargo, la destrucción de los tejidos es solo parcial y se le denomina lesión. La putrefacción cadavérica, este fenómeno es la descomposición de la materia orgánica debido a la acción de las bacterias del cadáver y suelen ser bacterias que ya tenemos dentro de nuestro organismo, pero mientras estamos vivos no se activan, aunque también pueden ser bacterias exógenas que penetren en el cadáver a través de alguna herida. Esta putrefacción sigue un proceso que se puede dividir en 4 fases según el tiempo que va pasando. El periodo cromático o fase colorativo, donde se produce una mancha verdosa en la zona del abdomen, aproximadamente a las 24 horas de fallecido. El periodo enfisematoso, debido a la producción de gases, de los gases de las bacterias. El periodo colicoactivo, que es el aspecto acaramelado sobre todas las partes blandas. Y el periodo reductivo o esqueletización o reducción esquelética. También dentro de estos procesos encontramos a la antropofagia cadavérica, también conocido como la destrucción por las acciones de la fauna cadavérica. Los animales más comunes que producen este fenómeno son las moscas, que dejan sus huevecillos y a través de ellos se producen las larvas. Estas larvas producen una enzima llamada enzima proteólica que acelera el proceso de destrucción. Y situémonos en el ejemplo que les di, ahí habían moscas, a lo mejor ratas, a lo mejor perros, que suelen beneficiarse, por así llamarlo, o comer parte de el cuerpo de estas personas. Situémonos nuevamente en el ejemplo. Estamos en este lote baldío y vemos ahí a los peritos, al Ministerio Público dando fe para hacer un levantamiento del cadáver. Tienen que trazar primeramente una ruta de entrada y posterior una ruta de salida, identificar únicamente observando cuáles son los elementos que no deberían estar ahí. Ejemplo, ¿qué hace un cuerpo sin vida en un lote baldío? ¿Qué hace un celular tirado cerca del cuerpo? ¿Qué hace a los 2 metros del cuerpo? Un arma de fuego. Entonces, de esa forma vamos fijando los indicios. Primeramente, de manera visual, en fotografía, y trazamos la ruta. En este proceso de levantamiento de cadáver, es el estudio médico forense que realiza el forense con colaboración del equipo profesional, como les decía, y apoyado también de la ciencia forense, y de todo lo existente en el lugar de los hechos o del lugar del hallazgo del cadáver o restos humanos, con la finalidad de establecer el tipo de muerte que puede ser violenta, natural o sospechosa de criminalidad. La primera comprobación que debe realizarse en el lugar del levantamiento del cadáver es la correspondiente a la muerte mediante el examen y observación de los signos vitales. Me acerco, toco pulso, toco temperatura, reflejos oculares y todos los demás que el perito crea conveniente. Y por otra parte, se toman en cuenta los signos debido al establecimiento de los fenómenos cadavéricos, enfriamiento, deshidratación, rigidez, lividez y los cambios producidos por la putrefacción. ¿Por qué? Porque entonces de esa forma podemos saber cuántas horas tiene aproximadamente de muerto la víctima del delito. En este estudio se examina, como les decía, el lugar, el cuerpo, la posición de cúbito ventral, a lo mejor estaba ahorcado, entonces todo ese tipo de cuestiones nosotros debemos de reconocerlas, en qué posición se encontraba, qué ropa tenía. Dijimos, acuérdense, que aparentemente era una mujer, porque vestía con ropas femeninas, así podemos decirlo, con una falda, etcétera, que era una blusa, las pertenencias, a lo mejor una bolsa, ¿a manera de qué?
¿A manera de qué se hace este examen? A manera de detectar señales de violencia. Y el examen físico externo nos ayuda a determinar la presencia o no de lesiones cutáneas, presencia de sustancias extrañas o armas de cualquier tipo. Dijimos por ahí, ¿verdad? Dentro de la película que había un arma de fuego. Manchas. En muchas ocasiones se hace también el barrido de uñas, porque se puede pensar que esta mujer, bueno, la universidad como mujer, eh, fue objeto a lo mejor de un intento de violación. Entonces, si luchó, muy probablemente en las uñas pueda tener algún tipo de sustancias, piel, etcétera. El levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos debe garantizar forzosamente la preservación de la escena del hecho. Por eso es importante que los peritos vayan vestidos como lo vimos en diapositivas anteriores, describiendo de la misma en una totalidad exhaustiva y detallada, que vieron, que encontraron. Por eso es importante también apoyarse con la fijación fotográfica. El forense supervisará la recogida y el traslado del cuerpo al depósito de cadáveres o a la morgue o al servicio médico forense, procurando evitar que se pierda o altere algún indicio existente sobre el cuerpo. ¿Por medio de qué? De una cadena de custodia. Y debe tenerse siempre presente que cuando algo ha sido movido de la escena, ya nunca podrá restituirse a su posición original y que en la manipulación del cadáver en su entorno pueden perderse indicios valiosos o añadirse indicios falsos. Esto me hace recordar una película que se llama El silencio de los inocentes. No sé si recuerdan que había por ahí un asesino serial que gustaba por dejar unas como mariposas en la garganta de las personas, de las mujeres que mataba. Algunos decían que tenía que ver y de ahí la importancia, fíjense, de ahí la importancia de la pericial. Empiezan a tomar fotografías y de repente le dice uno, ábrele más la boca, como que ahí se le ve algo, entonces extraen y dicen, a ver, ¿de dónde vienen estas palomillas? Aquí no se dan, alguien las tiene que producir. Y es así, bueno, no les cuento la historia, pero vean la película. Y eso nos ayuda también a determinar el momento en el que cada perito puede hacer esta valiosa intervención. ¿Cuáles son los objetivos de levantamiento? Corroborar y comprobar la certeza de la muerte, determinar el tiempo, el crontodiagnóstico, formular una valoración del origen y determinar la identificación del fallecido. Agradezco mucho su tiempo y hemos concluido. Muchas gracias, como siempre, por compartir con nosotros.